Tal y como lo había dado a conocer aquí en Red Más Noticias, el ministro de Hacienda ya se conoció el decreto de aplazamiento de 12 billones de pesos del presupuesto general de la Nación. El sector de infraestructura es el de los más golpeados por ese congelamiento de recursos. Hace unas semanas el jefe de la cartera de Hacienda dijo a Red Más Noticias que no habría recorte, sino un aplazamiento como consecuencia del hundimiento de la ley de financiamiento. Lo que nos pide la ley es que debemos presentar un presupuesto como el que se presentó al Congreso, es decir, saldrá un decreto por los 523 billones, pero luego ya en la liquidación y arrancando el próximo año, inmediatamente arranque la vigencia, pues hará un aplazamiento por esos 12 billones, es decir, arrancamos en el campo de juego con los 511. Uno de los sectores más afectados con el congelamiento es el de infraestructura, pues aplazaron recursos para proyectos clave como construcción del tramo 1 de la primera línea del Metro de Bogotá, troncal de la calle 13, metro ligero de la 80 en Medellín, implantación del Regiotram del Occidente, construcción del túnel del Toyo en Antioquia, restauración del canal del Dique, construcción de la vía Mula-Lólobo-Guerrero, entre otros. Frente a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, el alcalde de Bogotá señaló que pese al congelamiento de esos recursos, no se detendrá el progreso de la ciudad. No vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga. Es importante reiterar que los aportes de la Nación a los proyectos de Bogotá no son un favor, responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumplimiento. Y quiero ser claro, a pesar de nuestra disposición al diálogo, este aplazamiento no fue concertado, ni nadie del Gobierno Nacional se comunicó con nosotros. Vamos a analizar todas las acciones legales que tenemos a disposición para que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos que tiene con Bogotá. También el gobierno contemplaba diseñar un nuevo sistema de transporte público para algunas ciudades como Neiva, Popayán, Armenia e Ibagué. Para esos casos, los recursos quedarán aplazados. Otros ajustes de cinturón se dieron en Congreso, 167.000 millones, Ministerio de Igualdad, 669.000 millones, Ministerio de Hacienda, 3,6 billones, Ministerio de Trabajo, 2,8 billones, IMPEC, 12.000 millones de pesos. Otra de las entidades afectadas es el Consejo Nacional Electoral por 600.000 millones de pesos. Por esa medida citarán al ministro de Hacienda a un debate de control político, pues señalaron los congresistas que quitarle recursos al CNE busca entorpecer el funcionamiento de la entidad. Bueno, y justamente el Consejo Nacional Electoral hizo una grave advertencia por este recorte presupuestal que hizo el gobierno, como ya lo veíamos, para este año. Aseguraron que están en riesgo las elecciones del 2026 por esta decisión. La presidencia de esta entidad señaló en un comunicado que se les redujo en más del 50% los recursos asignados para el 2025 y que esta decisión compromete el cumplimiento de actividades preparatorias para las elecciones a Congreso de la República y también a la presidencia. El CNE informó que va a solicitar a los órganos de control que intervengan en esta situación. Bueno, se sabía que venía este recorte, se sabía que venía este aplazamiento, se dice con cierto optimismo, un aplazamiento que supone que puede haber en algún momento recursos, pero como recursos no va a haber, porque de hecho el recorte va a tener que ser mayor a esos 12 billones, pues estos 12 démoslos ya por recortados, sugiero yo. Y esos 12 que se sabía que había que recortar, la gran pregunta era ¿de dónde se van a recortar? Se van a recortar más o menos a lo largo de todas las instituciones, igual para todo el mundo, de manera equitativa, se van a recortar con un sentido político, con un sentido estratégico de lo que necesita el país. Y bueno, ahí vienen las primeras reflexiones. Si ustedes se dan cuenta y revisan y recuerdan la lista que hicimos de los proyectos de infraestructura, más o menos 2 billones y medio se van en proyectos de infraestructura de 2 ciudades, cuyos alcaldes no han tenido, digamos, las rodilleras para ir a pedirle al presidente Petro que sí, que no, que qué sé yo. Medellín y Bogotá. Se podrían incluir algunas otras ciudades, pero sobre todo esas dos están llevando el peso de este recorte de infraestructura. Ya vieron la declaración del alcalde Carlos Fernando Galán diciendo eso no es limosna, eso no es un favor del gobierno, eso es un compromiso contractual y por lo tanto la alcaldía de Bogotá por lo menos va a recurrir a las distintas instancias legales que pueda para garantizar el pago de esos aportes de la nación. Gran rubro, la infraestructura.
un rubro imperdonable para recortarle. Defensa. Hemos visto la crisis que hay en este momento en el Catatumbo, inducida por varios factores, uno de ellos la fallida Paz Total, otro de ellos la fallida estrategia para el manejo de las drogas ilícitas, pero en medio de los dos una debilidad de la fuerza pública en términos de abastecimiento, si no quieren ir más allá al ánimo, la moral, etcétera, etcétera, en términos de abastecimiento y armamento, pues se le recorta al área de defensa en este momento. Eso suena absolutamente insensato, absolutamente al revés de cualquier cosa. Otro rubro adicional, el que tiene que ver con pensiones, porque del gran rubro de 2,8 billones de la cartera de trabajo, la gran mayoría se está recortando a Colpensiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a dejar de pagar Colpensiones las pensiones? No, las va a seguir pagando. ¿Y de dónde? Muy probablemente de la plata que le entra por la reforma pensional que supuestamente se iba a ahorrar. No, tranquilos que eso se ahorra. Pues si se le recorta el presupuesto a Colpensiones, se empieza a gastar el ahorro de los fondos de pensiones o lo que venía antes de los fondos de pensiones y que le entra a Colpensiones y que debía ser ahorrado para que el día de mañana quienes aportan reciban una pensión. Una última reflexión. El Consejo Nacional Electoral dice que están en riesgo las elecciones. Hasta donde yo me acuerdo, la registraduría es la encargada de llevar a buen término las reflexiones, no el Consejo Nacional Electoral. Varios observadores que conocen de este asunto dicen que el Consejo Nacional Electoral tenía unas ambiciones desmedidas de un aumento presupuestal y que por allí se le recortó un poco esa ambición. Habrá que esperar a ver qué termina sucediendo.